Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Nieves de Alimenta tu Vida y hoy vengo a proponeros un vídeo que pertenece a la sección o al área de formación. Quería hablaros del concepto de monodieta. Las monodietas son unas herramientas que utilizamos mucho en medicina natural para varias cosas. Una de ellas es para favorecer el proceso de detoxificación del cuerpo. Es decir, cuando una persona en la consulta quiere hacer una detoxificación o nosotros le recomendamos que haga una detoxificación por alguna razón, vamos a incluir el concepto de monodieta en lo que es dentro de su programa de salud. ¿Por qué razón? Porque las monodietas favorecen mucho la función de detoxificación que tienen algunos órganos. ¿En qué consiste una monodieta? Bueno, pues una monodieta, como su nombre indica, consiste en hacer una dieta o una comida, por ejemplo, en la que se reducen mucho el grupo de alimentos que se toman. Es decir, que a lo mejor vamos a utilizar solamente un grupo de macronutrientes o alimentos que no dejen demasiado residuo. En este caso, el objetivo que tengo al contaros las monodietas realmente es no tanto hacer un proceso de detoxificación como tal, como solemos hacer apoyando pues, con una dieta muy personalizada para la persona, viendo si la persona toma medicación o no y si hay algún suplemento que pueda ayudar a la persona en ese proceso. Y eso normalmente lo hacemos siempre con asesoramiento de un profesional o acompañando a un profesional todo el proceso de depuración, pero en este caso es una herramienta que me parece muy útil igualmente para simplemente compensar los momentos en los que hacemos excesos o bueno, pues, ir introduciendo ese día en el que hacemos mezclas menos intensas de alimentos, digamos así, y favorecemos más el proceso digestivo y mejoramos un poquito el funcionamiento corporal. Entonces, la monodieta se puede hacer de varias formas y el objetivo, como os digo, es en algunos casos favorecer la detoxificación, en otros casos compensar los excesos. ¿Por qué este vídeo ahora? Bueno, pues porque en verano todos normalmente hacemos excesos y comemos o más cantidad o más cosas que normalmente, más alimentos que no solemos comer o con tanta frecuencia. Entonces siempre viene bien compensar esos excesos que podemos hacer para, bueno, pues para que el organismo pueda funcionar correctamente y los órganos encargados de la detoxificación, que básicamente los más principales son hígado y riñón, pues también puedan no verse saturados de trabajo, digamos así. Entonces, las monodietas se pueden hacer de varias formas y se pueden hacer más o menos severas. Yo os cuento un poco cuál es el concepto y luego cada persona pues, puede ir eligiendo, sobre todo probando cómo le sienta el concepto de monodieta. Podemos hacer una monodieta basada solamente en verduras. En ese caso elegiríamos verduras para comer y lo alinearíamos con un poquito de, por ejemplo, de limón, de aceite de oliva virgen extra, un poquito de sal marina, no demasiada, porque estamos favoreciendo el proceso de detoxificación. ¿Y en qué consistiría? Pues en tomar verduras. Dentro de la monodieta podemos hacer una monodieta de crudos o una monodieta de verduras, pero por ejemplo cocinadas o ligeramente cocinadas, como ya os he mostrado en algún vídeo, que pueden ser por ejemplo al vapor. Entonces, ¿en qué consistiría? Pues como os digo, en elegir aquellas verduras que más nos gusten, más nos apetezcan y hacer una comida o una cena basado en esas verduras. Podemos hacer el concepto monodieta en varios momentos del día, es decir, podemos elegir, yo lo que normalmente recomiendo dentro de un programa de salud y de un acompañamiento a una persona que está haciendo un proceso de detoxificación, lo que suelo recomendar es elegir un día entero para hacer la monodieta. Y de hecho a veces pautamos monodietas al principio, si es una persona que necesita perder peso, que tiene el sistema linfático bloqueado, por ejemplo, solemos pautar entre 2 y 3 días a la semana a veces de monodieta. Para la persona al principio puede resultar un poco duro, pero por experiencia personal os digo, sobre todo con personas que he trabajado que han tenido mucho sobrepeso, que al final le van cogiendo el gustillo al concepto monodieta y cuando no lo hacen, su cuerpo un día a la semana por lo menos sí que les pide introducir menos mezcla de alimentos y unos alimentos que son mucho más fáciles de digerir y que se van a la cama con la sensación de tener el sistema digestivo en perfecto estado ese día. Entonces, como os decía, podemos hacerlo en varios momentos del día o todo el día. Si elegimos hacer una monodieta todo el día, yo normalmente lo que recomiendo es hacer una monodieta de fruta y verdura.
pero no mezclados en la misma comida. ¿Por qué? Porque normalmente el pH que necesita el ácido que necesita la verdura para ser digerida es diferente al que necesita la fruta, y si nosotros hacemos una mezcla de frutas y verduras, pues vamos a ralentizar un poquito el proceso digestivo, porque los ácidos que se vierten en el estómago van a tener que ser un poquito diferentes. Entonces, lo ideal si hacemos una monodieta de fruta y verdura es por la mañana elegir en el desayuno normalmente frutas, y después en la comida y en la cena verduras, y podemos hacer una comida más que puede ser una merienda también basada en frutas. Dentro de las frutas también podemos hacer una monodieta más o menos severa, que consistiría en cuanto más depuración o más favorecer la depuración, digamos así, queremos hacer, menos mezcla de frutas tendríamos que hacer. Es decir, hay veces que cuando el sobrepeso es muy grande, mandamos una monodieta de una misma fruta. Es decir, te levantas por la mañana y puedes tomar 3 manzanas, pero no una manzana, una pera y, por ejemplo, un plátano. ¿Por qué? Porque las frutas también tienen una carga de fructosa mayor o menor, dependiendo de la fruta que sea. Por ejemplo, no es lo mismo tomar un plátano que tomar unos arándanos, por ejemplo, o tomar un plátano que tomar un kiwi. Entonces, cuanto menos mezcla de alimentos hagamos, más se agiliza el proceso digestivo y más fácil es que se favorezca el proceso de depuración. Entonces, normalmente cuando hacemos estos procesos, al no introducir alimentos, por ejemplo, que ensucian mucho el cuerpo, y que no introducimos mucha mezcla de alimentos, muchos antígenos de alimentos, pues es normal que se tenga hambre. Entonces yo siempre digo que aparte del desayuno podemos hacer después una media mañana, luego una comida, una merienda y una cena, basándonos en este concepto de monodieta. Entonces, un ejemplo, la persona podría levantarse y tomar 4 rodajas de piña, pero a lo mejor a las 2 horas tiene hambre, porque la fruta se digiere muy rápido si no se mezcla con ningún alimento, y podría tomar, pues por ejemplo, un melocotón o 2 melocotones. Ese sería el concepto más severo. El concepto más ligero de monodieta, que sigue siendo monodieta, podría ser pues tomar fruta, es decir, una monodieta de fruta, intentando eso sí respetar las mezclas de fruta. Es decir, si tomamos frutas dulces, intentar no mezclar en la misma comida o en la misma ingesta con frutas ácidas. Por lo mismo, porque el pH o el ácido va a ser un poquito diferente y se va a ralentizar también el proceso digestivo. Y luego las monodietas de verduras, como os comentaba antes, se pueden hacer monodieta de crudos o monodieta de verduras cocinadas. Puede ser al vapor, pueden ser escaldadas, pueden ser a la plancha. Y básicamente podríamos alinear, como os he comentado, con algún aceite de primera presión en frío. Puede ser aceite de oliva, virgen extra, puede ser aceite de coco, puede ser aceite de girasol de primera presión en frío, aceite de sésamo, aceite de aguacate. Podríamos hacerlo con cualquier aceite, un poquito de limón, por ejemplo, o un poquito de vinagre de arroz, que tiene una acidez menor que el vinagre común, y un poquito de sal marina, por ejemplo, o sal de especias, que normalmente es baja en sodio, o incluso un poco de curry, un poco de pimentón dulce. Especias tampoco demasiado, porque ya que estamos haciendo la monodieta, pues vamos a intentar que el proceso digestivo sea lo más ligero posible. Y esto sería básicamente el concepto de monodieta que os quería contar. Si queréis probad la experiencia, y si os apetece me contáis, que ya sabéis que me encantará saber que, bueno, pues que los vídeos tienen un sentido y que les sirve a alguna persona, y que tenéis un efecto positivo en las experiencias que vais adquiriendo. Y nada más, espero que os sirva en estos momentos de, bueno, que en verano comemos todos de más, pues un exceso a lo mejor de fritos, o un exceso de alcohol, que a veces también suele favorecer pues estar en una terracita en verano, o un exceso de dulces, por ejemplo, de azúcares a través de los helados o de los postres. Pues nos viene muy bien el concepto de monodieta. Así que nada, eso es lo que os quería recomendar, espero que os sirva de utilidad. Si es así, pues estaré encantada y agradecida de que lo compartáis, y nos vemos en un próximo vídeo en Alimenta tu Vida. Muchas gracias por estar ahí, hasta pronto.